Relatos Paranormales Oficial. Esta historia empezó en el año 2020, durante la terrible pandemia. Mucha gente por ignorancia no creía aún en las terribles consecuencias que nos dejaría esa enfermedad. Mi familia no era la excepción. Debo confesar que al principio pensamos que todo era una mentira del gobierno. Sin embargo, conforme fue avanzando la pandemia, se fue acercando a nosotros. Hasta que un día mi padre despertó con mucha fiebre. Inevitablemente él se contagió porque todos los días tenía que ir a trabajar. Al principio pensamos que podía ser una gripe normal, pero fue empeorando cada vez más, y de un día a otro, toda la familia ya nos habíamos contagiado. Mi padre y mi madre trataron de ser fuertes para apoyar durante la enfermedad a mi abuelo, a mí y a mi hermano menor. No obstante, las cosas dieron un giro terrible. Mi padre empezó a tener problemas para respirar, al igual que mi madre y el abuelo. Así que tanto mi hermano como yo tuvimos que ayudar a mis padres con medicamentos y cuidados, pues para ese entonces ya estaban saturados los hospitales. En el día 7 de la enfermedad, lamentablemente mi abuelo tuvo un paro respiratorio y falleció esperando la ambulancia, que supone lo llevaría a cualquier hospital. En ese momento, la persona que más amaba en el mundo y quien mejor me entendía había dejado de vivir. Mi estado de ánimo se fue para abajo, ya que mi abuelo era el ser más importante para mí, incluso más que mis propios padres. Un par de días después de la muerte del abuelo, las cosas empezaron a calmarse en la familia. Mi padre ya no estaba tan mal, mi madre ya parecía haberse recuperado plenamente, pero económicamente estábamos muy mal, ya que tuvimos que gastar todos los ahorros que la familia tenía guardados. Cierto día, cuando me desperté, sentí a mi lado la presencia y olor característico de mi abuelo. Recuerdo la sensación claramente, debido a que, cuando él me iba a despertar para desayunar, acostumbraba a sentarse en el borde de mi cama, acariciar mi rostro y decirme: «Mi niña, ya es hora de desayunar». Yo siempre tomaba su mano y le contestaba que ya me iba a despertar. Ese día la sensación fue la misma. Sentí su cuerpo a mi lado, su olor a loción de caballero. Incluso podía sentir su mano acariciando mi rostro, pero no escuchaba su voz. Recuerdo haber tomado su mano y, como todavía estaba un poco dormida, le dije: «Ya voy, abuelito. Ahorita me despierto». Abrí los ojos y enfrente de mí no había nadie, pero aún sentía su olor y presencia. Sin duda mi abuelo había ido a despertarme como todas las mañanas lo hacía. Empecé a llorar por la falta que me hacía él. Mi madre me abrazó y lloramos juntas, pues ella también le extrañaba mucho a su padre. Algunos días después de esa sensación, mi padre y mi madre se habían recuperado de la enfermedad. Papá regresó a su trabajo, pero lamentablemente fue despedido injustamente por la empresa donde trabajaba. Dijeron que por su culpa y descuido había contagiado a varios compañeros de la oficina en las mismas fechas en que él se enfermó. Mi padre regresó a la casa derrotado y sin un solo peso. Mi madre también regresó al trabajo, aunque también se encontró con la novedad de que fue removida de su puesto como supervisora de cajas en un supermercado, y obviamente le bajaron el sueldo, que de por sí ya era muy bajo. A partir de ahí, mi familia empezó con una fuerte etapa de carencia económica. Al poco tiempo de que empezó aquella mala racha en mi familia, tuve un sueño en el cual estábamos en casa de mis abuelos cuando yo era una niña. Mi hermano menor era un bebé de brazos y mi abuela aún vivía. Era una cena de Navidad. Estábamos todos pasándola muy bien en aquella casa grande, llena de árboles, donde vivían mis abuelos. Recuerdo que en esa cena mi abuela nos contó algo sobre un seguro de vida que habían adquirido, pero que jamás se volvió a tocar el tema, pues prácticamente todos lo habíamos olvidado.
Al despertar, estaba otra vez el aroma de mi abuelo en mi habitación y la sensación de que fui visitada por él. Traté de volver a dormir y al día siguiente le conté a mamá lo que había soñado. Ella tampoco recordaba el seguro de vida, pero dijo que posiblemente ya no existía, pues cuando mi abuelita enfermó, el abuelo tuvo que sacar un préstamo para solventar esos gastos, los cuales no sirvieron de mucho, pues finalmente mi abuela falleció cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Varias semanas después de ese sueño, recuerdo estar en mi habitación haciendo tarea. De pronto, nuevamente mi habitación se llenó del aroma del abuelo. Era el perfume de caballeros que siempre utilizaba. Le hablé a mamá para que viniera, pero por su falta de olfato no podía distinguirlo. Sin embargo, mi hermano y yo sí podíamos olerlo. Grité al cielo que extrañaba a mi abuelo y que ya descansara en paz, que no se preocupara por nosotros, ya que al final saldríamos adelante, que mejor se preocupara por buscar a mi abuela para que descansaran tranquilos y en paz. Pasaron un par de semanas y la situación económica en casa seguía siendo un problema. Hasta el momento estábamos sobreviviendo con algunos ahorros que mi abuelo había dejado guardado de su pensión. Pero finalmente ese dinero ya se había acabado, justo el día en que mi madre fue despedida, después de casi 10 años de trabajar para esa tienda, y como finiquito solamente le dieron 4,000 pesos y una despensa. Cuando llegó a casa, todos lloramos por la situación que estábamos pasando. Mi padre aún no encontraba trabajo formal, pero estaba vendiendo cosas como juguetes y ropa por internet. Mi madre y yo nos pusimos a buscar trabajo haciendo aseo en casa. Yo estaba estudiando en la universidad y dejé de conectarme a mis clases en línea para poder trabajar y conseguir dinero. Algunos días más tarde, cuando estaba dormida, soñé a mis 2 abuelos en la casa donde antes vivían, en el estado de Hidalgo. Su casa era muy grande y había mucho terreno donde podíamos jugar. En el sueño los vi juntos y vi que guardaban cosas de valor en el sótano de la casa, mismo que se encontraba en una pequeña habitación oculta, en la cual solo se podía ingresar por donde estaban los caballos. En dicho lugar había una puerta color blanco donde guardaban su herramienta. Al fondo había otra puerta de color negro, muy delgada, que al abrir conectaba al sótano, que era un espacio muy reducido, de 3 por 3 metros, donde guardaban fotografías, papeles y otras cosas que para ellos eran importantes. De pronto, mi sueño fue interrumpido otra vez por la sensación de mi abuelo en mi habitación. Sentí su mano acariciar mi cara, y esta vez claramente pude escuchar lo que decía. Vayan y busquen. Recuerdo que le pregunté exactamente qué tenía que buscar y dónde, pero él solo repetía eso. Vayan y busquen. Al despertar, corrí hacia el cuarto donde dormía mi abuelo en la casa. Busqué entre los muebles y libros que tenía ahí. Trataba de encontrar una pista de cualquier cosa que me dijera lo que tenía que buscar. Mamá y papá despertaron y fueron a ver qué estaba haciendo. Al contarles mis sueños, me dijeron que no los tomara en serio. Les pregunté por la casa de mis abuelos y me dijeron que dicho inmueble estaba solo y que mi madre era la dueña porque mis abuelos habían hecho un testamento donde ella era la única heredera. Pero cuando mi abuela enfermó, cambiaron el documento, pero que ya no pudieron terminar el trámite porque ella falleció y se quedó inconcluso. Les pedí que fuéramos a visitar la casa porque tenía que buscar algo en ella, pero no accedieron, ya que ir hasta allá representaba un gasto que ahora no podíamos cubrir, así que decidimos volver a dormir. Siguieron pasando los días. Finalmente había pasado lo que tanto temía. El dinero y las deudas nos habían alcanzado y ya no había cosas que vender. Al principio mi padre solo vendía cosas que ya no usábamos, pero después empezó a vender el carro, las televisiones y artículos de cocina. Solo faltaba la computadora y los teléfonos. Fue cuando algo en mi interior me decía que hiciera caso de lo que mi abuelo me decía en mis sueños,
que buscara sin descansar en todas sus pertenencias, así que puse manos a la obra. En el cuarto del abuelo comencé a sacar su ropa y separé lo que podíamos regalar y lo que se podría vender para obtener ingreso. Lo mismo hice con sus libros, relojes, zapatos, cualquier cosa, al mismo tiempo que buscaba algo que me diera alguna pista. Busqué entre todas sus cosas hasta que llegué a un sobre con varios papeles y un morralito muy pequeño que me llamó mucho la atención. En el interior había una llave chica, al parecer de un candado o algún tipo de caja. Seguí buscando más y no encontré nada que abrir con esa llave. La guardé entre mis cosas para seguir buscando después. Al día siguiente volví a soñar con mi abuelo. Esta vez el sueño era un poco más raro. Soñé que mi padre estaba enfermo sobre su cama, mi madre y yo llorando encima de él. De un instante a otro, entró mi abuelo cargando un pesado baúl color azul, muy viejo por el paso del tiempo. Lo ponía sobre el piso y nos decía que buscáramos más a fondo, pues la solución estaba ahí. Al despertar, noté que el aroma del abuelo se hizo presente, llenando otra vez mi habitación con su agradable aroma. Eran aproximadamente a las 5 de la mañana cuando eso ocurrió. Me quedé pensando un buen rato sobre el sueño que había tenido. Escuché ruido en la cocina y bajé a ver qué sucedía. Era mi madre preparando un té para mi papá, que se sentía mal del estómago. Había pasado una mala noche, ya que estuvo vomitando, al parecer por algo que comió. Sin demorar un segundo más, le conté a mi madre lo que había soñado. Y fue que me dijo que cuando ella era niña y vivía en Hidalgo, había un baúl color azul en el que mis abuelos guardaban cosas importantes. Le pedí que fuéramos a la casa de Hidalgo a buscar, ya que eran muchas coincidencias. Yo estaba segura de que mi abuelo nos estaba diciendo algo que no logramos descifrar. Ese mismo día, al transcurrir las horas, mi padre se enfermó. Al parecer sí había sido algo que él comió y enfermó gravemente. Tenía mucha fiebre y vomitaba todo el tiempo. Su aspecto era pálido y sin fuerzas. Lo llevamos a un médico local y nos dijo que tenía salmonelosis. Mi madre y yo tratamos de cuidarlo y darle sus medicamentos, pero parecía no curarse. No logramos hacer que se recuperara. Mi madre estaba desesperada, pues papá parecía morir en nuestra casa. A la mañana siguiente mi madre decidió que se llevaran a mi padre a un hospital particular. Consiguió un préstamo dejando nuestra casa como garantía de pago. Sin embargo, sabíamos que no podríamos pagarlo. Finalmente la ambulancia llegó y se lo llevaron, y a mi madre como responsable. Esa noche fue la más triste de mi vida. Solo estábamos mi hermano menor y yo, acostados en la cama de mis padres, extrañándolos mucho y sintiéndonos completamente solos. Así fue hasta que nos quedamos dormidos. De nuevo, mi abuelo se hizo presente en mis sueños, aunque dudo que esta vez haya sido un sueño. Recuerdo que escuché la puerta de la habitación abrirse y sentí como mi abuelo se sentaba al borde de la cama. Con su mano acarició mi rostro y me dijo: «Ya no llores por mí, mejor ayuda a tus padres». En ese instante desperté plenamente y fue que aprecié el rostro cansado de mi abuelo. Su sonrisa me partió el corazón. Pude abrazarlo y sentirlo cerca de mí. Me dijo que no tenía mucho tiempo para explicarme, pero que era muy importante que fuera a buscar el baúl color azul. Después de eso, me abrazó de nuevo y sentí como su cuerpo se desvanecía poco a poco. Mi hermano también despertó y me preguntó con quién hablaba. Le dije que había soñado con el abuelo. Me contó que él también sentía su olor y que no era la primera vez que lo hacía. Después de eso, nos quedamos dormidos. Aproximadamente a las 7 de la mañana, mi mamá nos llamó por teléfono. Dijo que mi padre ya estaba estable, pero que tendría que quedarse en observación 24 horas más. Le comenté que no se preocupara por nosotros, que estaríamos bien hasta que ella llegara.
Por otro lado, me quedé pensando en el sueño que había tenido, por lo que finalmente decidí aventurarme y buscar el baúl color azul que me pidió mi abuelo. Desperté a mi hermano y le comenté que se alistara, pues iríamos a Hidalgo a buscar algo que mi abuelo nos había dejado. La última vez que él visitó la casa de Hidalgo apenas tenía 6 años y poco recordaba sobre ella. Yo sí recordaba más cosas, pero también tenía muchos años que no la visitaba. Además, nunca había ido sola, siempre íbamos en carro con mis padres. Ingresé a la habitación donde mi abuelo vivió sus últimos años. Busqué entre sus papeles y encontré la dirección de la casa. Tomé la llave pequeña que había encontrado días antes y busqué entre los cajones un llavero con varias llaves viejas, las cuales supuse que eran de esa casa. Rápidamente salimos de allí, rumbo a Hidalgo. Ya estando ahí, buscaría cómo llegar al pueblo. Lo demás era fácil, debido a que sí recordaba cómo llegar, ya estando en el centro del pueblo. Varias horas después, ya estando en la localidad, caminamos hacia la casa de mis abuelos. Muchos recuerdos tenía en mi mente. Mi hermano y yo estamos muy contentos de visitar el lugar que por muchos años nos hizo tan felices y nos llenaba de tantos recuerdos. Finalmente llegamos a la casa. Se encontraba un poco descuidada por el tiempo. Ingresamos en ella, al mismo tiempo que el olor de mi abuelo se hacía presente en el ambiente. Después de probar cada una de las llaves, por fin entramos a la sala y a las habitaciones. Busqué papeles y cosas importantes, las cuales acomodé sobre la mesa para poder llevarme de regreso. En ese instante, recordé el sueño que tuve en el sótano de la casa. Caminamos hasta donde antes había caballos y encontré la puerta color blanco. La chapa estaba muy oxidada, pero después de varios intentos pude abrirla. Al ingresar, el olor a mi abuelo se hacía más fuerte, incluso por encima del olor a humedad y a polvo que había en el lugar. Mi hermano también notó ese aroma. Después de tantos intentos, por fin encontramos la llave para ingresar al sótano. Al entrar, mi corazón latió muy rápido. Mi hermano y yo pudimos presenciar lo que nos llenó de alegría y mucha paz. Al fondo de la habitación estaba el baúl color azul, y dentro de ese lugar, el aroma inconfundible de la loción de mi abuelo. Y era indudable que su presencia estaba ahí con nosotros. Al abrir el baúl con la llave que yo tenía guardada, encontramos en él objetos de metal que parecían ser plata, pero sobre todo nos llamó la atención una carpeta con documentos importantes. En ella pude ver varios sobres con papeles de banco, seguros de vida y uno que venía completamente sellado que decía ser de alguna notaría. Tomé todos aquellos documentos, los guardé en mi mochila y salimos de casa, regreso a la ciudad. Poco antes de llegar, mi madre me llamó por teléfono. Estaba muy preocupada, ya que nos estuvo llamando, pero no entraba la llamada. Me preguntó dónde estaba y le respondí que ya íbamos de regreso y que tenía mucho que contarle. Me comentó que mi padre sería dado de alta, pero que pedían una fuerte cantidad de dinero, que iba a ir por él y después regresaría junto con él. Le dije que cuando llegara platicaríamos de nuestra aventura del día. Aproximadamente 4 horas después llegamos a casa. Mi madre y mi padre estaban muy preocupados, pues no sabían nada de nosotros. Primero nos llamaron la atención por salirnos sin permiso, pero al contarles todo lo que había pasado, se quedaron sorprendidos. Les mostré los papeles que traje de la casa y los revisaron con mucho cuidado. Al parecer, el seguro de vida que mi abuela compró seguía activo y mi madre era la beneficiaria al 100%. Era una suma bastante importante, con la cual saldríamos de las deudas rápidamente. También encontramos otros documentos de la pensión de mi abuelo, con el cual también había adquirido algún tipo de ahorro, así como una tarjeta con un saldo aproximado de 100,000 pesos, de los cuales yo era la beneficiaria de ambos. Todos estábamos muy contentos y agradecidos con mi abuelo por su gran apoyo. Finalmente,
en el sobre de la notaría encontramos el testamento de mis abuelos, así como los documentos de la casa de Hidalgo. Al parecer, cuando mis dos abuelos vivían, hicieron el trámite para poner la casa a mi nombre como regalo cuando yo terminara la universidad. Después de varias semanas, pudimos hacer el cobro de todas las cuentas de mi abuelo. En total, había más de 1 millón de pesos, sin contar el valor de la casa. Con ese dinero pudimos pagar las deudas y poner un negocio con el cual pudimos seguir viviendo dignamente. Días más tarde, mientras dormía volví a sentir la presencia de mi abuelo. Esta vez dejé que su mano me acariciara la cara, como siempre lo hacía. Le agradecí por todo lo que nos había dado, y me contestó que estaba muy agradecido con mis padres por haberlo ayudado con su soledad cuando mi abuela murió, y que la casa era un regalo que siempre quiso darme. Tomé su mano sin abrir mis ojos, pues no quería que al abrirlos, él se fuera como lo había hecho otras veces. Sentí su calor en mis manos y le dije que siempre lo iba a extrañar, que jamás me iba a olvidar de él. Sentí sus labios besando mis manos y sus últimas palabras fueron: siempre estaré con ustedes. Aunque tú no me veas, te acompañaré para siempre. Su presencia se fue, pero su aroma se quedó nuevamente en el ambiente. Después de aquel sueño, no volví a soñarlo hasta el día de hoy. Actualmente mi padre ya tiene otro empleo y mi madre administra el negocio que pusimos durante la pandemia, la cual nos ha dado grandes ganancias. Por mi parte, yo estoy en el último semestre de mi carrera y cada vez que mi abuelo nos visita, siento su aroma en nuestra casa. Lamentablemente ya no he podido hablar con él, pero siempre siento su olor. Sé que su presencia está en la casa, acompañándonos en familia. Gracias por escuchar mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atoc para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual manera, si tiene algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. El relatoso amigo Antonio, cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.